Distritos municipales de Tempelhof, Schöneberg y Neukölln, corazón de Berlín. A apenas 5 kilómetros del centro de la ciudad se situaba la que era una de las más icónicas infraestructuras de Alemania. Testigo de los vaivenes de la historia germana, europea y mundial, nuestro protagonista fue testigo de excepción de los agitados y trepidentes años del siglo XX en Berlín, escenario elegido en 1909 por los denominados locos del aire para las primeras exhibiciones aéreas de la historia. A sus instalaciones llegó en baños de multitudes en 1936 el boxeador Max Schmeling tras derrotar a Joe Louis. También fue el lugar elegido por Adolf Hitler para mostrar la fortaleza e impulso de Das Deutsche Reich, el Reich alemán. Pero si por algo se le recuerda es por haber sido testigo del puente aéreo que abasteció al Berlín occidental durante el bloqueo que sufrió durante 11 meses por parte de la Unión Soviética entre junio de 1948 y mayo de 1949. Vamos a repasar la historia del aeropuerto de Berlín-Tempelhof, el que fue uno de los aeropuertos más importantes del mundo y que en la actualidad es el mayor parque público de la capital de la República Federal de Alemania. Corría el año 1909 cuando un antiguo patio de armas se convirtió en lo que posteriormente todos conocerían como el aeropuerto de Tempelhof. Eran los años en los que la aeronáutica apenas había iniciado su andadura y en los que los primeros vuelos sobre el aeródromo eran realizados por los locos del aire. El francés Armand Ziffel tuvo el honor de realizar la primera exhibición aérea de la historia en Tempelhof en el año 1909. En ese mismo año, el estadounidense Orville Wright también realizó vuelos en el espacio aéreo berlinés. El 8 de octubre de 1923 fue un año especial en la historia de Tempelhof, ya que fue cuando fue declarado oficialmente como aeropuerto. 3 años después, en 1926, se fundará Lufthansa. La que actualmente es la aerolínea más grande de Europa contó con Tempelhof como base, un hecho que posibilitará la construcción de la primera terminal en 1927. Julio de 1935, el arquitecto Ernst Tagbiel recibe el encargo del Ministerio de Aviación del Reich para diseñar un nuevo edificio que seguiría las nuevas ideas urbanísticas del nacionalsocialismo y que tenía que anticipar el desarrollo de la aviación a largo plazo. Tempelhof debía mostrar al mundo el renacimiento cultural y espiritual en Alemania como parte del Tercer Reich. Las obras de la terminal del aeropuerto de Tempelhof comenzaron en 1936. En términos arquitectónicos, Tempelhof se adelantó a sus tiempos. Tras su finalización en 1941, fue el edificio más grande del mundo, con una superficie de 307.000 metros cuadrados. 2 años después, el Pentágono le arrebatará ese honor. Pero para que tengamos en cuenta, la longitud total de la parte arqueada del edificio es de 1,2 kilómetros, lo que le convierte en uno de los edificios más largos de Europa. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi decidió no hacer uso de Tempelhof como base para los vuelos de la Luftwaffe. Eso sí, dejó órdenes al comandante en jefe de las tropas del aeropuerto que, en caso de que éste cayera en manos enemigas, debía proceder a volarlo por los aires. Finalmente no lo hizo, decidió suicidarse. Otras fuentes hablan que fue tiroteado por un oficial de las Waffen-SS y las tropas soviéticas ocuparon las instalaciones un 24 de abril de 1945. La división de Berlín por parte de las potencias aliadas terminará decidiendo que Tempelhof pase a manos de Norteamérica, de los Estados Unidos, y que se confirme su titularidad en los acuerdos de Potsdam de agosto de 1945.
El aeropuerto berlinés pasa a convertirse en una base de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, la USAF. Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Y llegamos a uno de los momentos históricos en los que Tempelhof se convirtió en protagonista y en esperanza para muchos berlineses. A inicios de la Guerra Fría, en pleno debate sobre las fronteras de la Alemania occidental y oriental, y tras la decisión de las fuerzas occidentales de sustituir el devaluado Reichsmark por un nuevo Deutsche Mark, las autoridades soviéticas decidieron detener el tráfico rodado y de ferrocarril de acceso a las zonas de Berlín Occidental para evitar así la fuga de Reichsmarks hacia esas zonas. Hasta entonces el comercio informal entre la parte oriental y occidental había sido vital para el este, quien decidió entonces implementar el Ostmark, intensificar el bloqueo de carreteras, ferrocarriles y ríos, así como el suministro de energía. El propósito era que las fuerzas occidentales abandonaran los sectores que controlaban en Berlín. Es entonces cuando los soviéticos solicitaron el encargo de abastecer la zona occidental, a lo que las tropas de ocupación occidentales se negaron. La población de Berlín Occidental comprendía unos 2 millones de habitantes y no podría sobrevivir mucho tiempo sin comestibles, carbón y otros bienes de importación. Como consecuencia, deberían rendirse aceptando registrarse en la administración de racionamiento de Berlín Oriental y consintiendo así tácitamente formar parte de la zona soviética de Alemania y posteriormente de la RDA. Ante esta circunstancia, Estados Unidos y Reino Unido barajaron el traslado de víveres a través de un convoy armado por vía terrestre, aunque dicha posibilidad se abandonó ya que se trataría de una invasión del territorio soviético que podría llevar a un conflicto bélico. En su lugar, se decidió abastecer la ciudad por vía aérea a través de los 3 corredores aéreos legalmente establecidos. Empezaba entonces el puente aéreo de Berlín, en alemán el Berliner Luftbrücke, un 25 de junio de 1948, con el aterrizaje del primer avión de carga C-47 en el aeropuerto de Tempelhof. En pocos días, aviones de todas las naciones aliadas se sumaron al puente aéreo, comenzando así lo que muchos consideran como uno de los mayores hitos de la historia de la aviación. Se aumentaron los vuelos diarios hasta alcanzar en los primeros meses de 1949 la cifra de 1.400 vuelos diarios, 24 horas al día, es decir, un vuelo cada minuto en cada uno de los 3 aeropuertos que operaban en Berlín Oeste. El puente aéreo supuso una victoria propagandística para las potencias occidentales, quienes consiguieron que el oeste pudiera estar mejor abastecido que la zona oriental. Y después, tras casi un año de bloqueo, las autoridades soviéticas constataron que las fuerzas occidentales no iban a abandonar Berlín y que los berlineses occidentales adhirieron a las mismas tras los buenos resultados del puente aéreo. El 12 de mayo de 1949, Stalin da la orden de levantar el bloqueo sobre el Berlín Occidental. Durante la Guerra Fría, Lufthansa no pudo operar en Tempelhof y a partir de 1975 se decidió trasladar gran parte del tráfico a Tegel, quedando Tempelhof únicamente como una base aérea militar. Con su reapertura al tráfico comercial en 1990, tras la reunificación alemana, el aeropuerto se usa principalmente para aviación general, pequeños vuelos charter y aviación regional. Tempelhof era así uno de los 3 aeropuertos berlineses, aunque era el que menos tráfico operaba.
Sobre Tempelhof volaba la idea de su clausura, las circunstancias de estar situado demasiado céntrico, con lo que ello conlleva de contaminación medioambiental y acústica, y la imposibilidad de ampliar las pistas y por tanto vuelos de larga distancia, llevó a los gestores aeroportuarios a solicitar su clausura. De hecho, Tempelhof no era rentable y perdía cada año unos 10 millones de euros. 2004 debía ser el año de cierre de Tempelhof, pero una demanda interpuesta por las compañías que operaban en el aeropuerto había retrasado su cierre hasta el 31 de octubre de 2008. Todo el tráfico de Tempelhof y Tegel, que también será cerrado próximamente, aunque los berlineses votaron en contra de esta decisión, será desviado hacia el nuevo aeropuerto de Berlín-Brandenburgo. Su apertura está prevista para octubre de 2020, aunque se había dicho que iba a empezar su actividad en junio de 2012. Una vez cerrado, Tempelhof tuvo que esperar 2 años, hasta 2010, para reencontrarse con los berlineses. Hoy en día, Tempelhof-Feld es el mayor parque urbano de la ciudad de Berlín, que se llena de vida todos los fines de semana con personas que practican sobre sus pistas un gran número de deportes sobre ruedas. La entrada al parque es libre y gratuita desde las 6 de la mañana hasta el anochecer.